Colegio de la Academia Mexicana de Derecho de la Seguridad Social en Puebla presenta Ser Holístico, un programa para el cuidado de la salud, el equilibrio en el ámbito laboral y la promoción de la seguridad social, con la psicóloga María Elena Calderón, el doctor en Derecho Jacinto García y la psicóloga Rosa María Serrano. ¡Comenzamos! ¿Qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo están? Les damos la más cordial bienvenida, como todos los jueves, a su programa Ser Holístico. Hoy tenemos un programa muy interesante, que es sobre la contratación de personal, ¿no? Todas las situaciones sobre el proceso de la contratación, las necesidades de la empresa, las características de los trabajadores, y bueno, todo lo interesante que se lleva a cabo en este proceso. Y bueno, pues les doy la más cordial bienvenida a mis compañeros, el doctor Jacinto García Flores, que nos hace el honor de acompañarnos. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Y la psicóloga Rosa María Serrano Rangel, que es experta en estos temas. Y bueno, pues tenemos el gusto de que esté hoy con nosotros. Gracias, buenas noches. No ha estado, pues también por cuestiones de trabajo, pero pues le agradecemos mucho que se dé el tiempo de estar aquí. Gracias, Rosa. Gracias, buenas noches a todos. Muy bien, pues se dice que ha cambiado mucho la contratación de personal del siglo pasado a este siglo, ¿no? Que, bueno, en la revolución industrial se necesitaba mucha mano de obra, pero pues realmente no se preocupaban por ver a lo mejor algunas diferencias entre las personas que podían contratar o especificaciones sobre los puestos que iban a ocupar. Simplemente contrataban a la gente y pues ya la iban acomodando, ¿no? Según las necesidades de la empresa. Afortunadamente, hoy en día las cosas ya han cambiado un poco, aunque no del todo, ¿verdad? Depende de la empresa. Depende de la empresa, pero bueno, hoy ya conocemos los llamados perfiles, ¿no? de las vacantes, y eso nos permite hacer una contratación más adecuada, ¿no? Así es. Así es. Entonces, ¿qué opinas? Sí, efectivamente, justo como lo mencionas, cuando la revolución industrial, pues la gente se contrataba y se ponía a hacer todo lo que tenía que hacer, ¿no? No había como esta regulación en cuanto a tiempos de laborables, la edad, las condiciones físicas, en qué condiciones trabajaban, etcétera, ¿no? Afortunadamente, ahora eso ha cambiado y la ley ha regulado mucho esto, pues bueno, ya pasaron muchas décadas de eso. Y efectivamente hoy la contratación se hace con ciertos procesos mucho más cuidados para justamente colocar al candidato en el puesto ideal, ¿no? O sea, el candidato debe de ocupar el puesto ideal para que el resultado sea el óptimo, para que se desempeñe bien, para que sea productivo, para que él se sienta bien, esté feliz en la empresa y entonces todos salgamos ganando, ¿no? Claro. Y claro que el costo para las empresas pues, es mucho menor, ¿no? Que si metiéramos nada más gente aquí y después los queremos acomodar en un lugar donde no les corresponde por sus características, bueno, pues sería muy costoso para la empresa, ¿no? ¿Hay alguna técnica, maestra, o algunos tipos de técnicas para la contratación de personal? Bueno, sí, hay muchas. Lo primero que tenemos que tener para empezar el proceso de reclutamiento, el proceso es reclutamiento, selección, contratación e inducción de personales, como estos 4 grandes procesos. Lo primero que tenemos que tener es el descriptivo o el perfil del puesto, donde viene todo lo que debemos de saber sobre la persona que va a ocupar el puesto. Una cosa importante es que los puestos son impersonales, ¿no? O sea, no es el puesto de Rosa María Serrano, ¿no? Sino es el puesto de auxiliar administrativo, etcétera, ¿no? Entonces, el puesto es impersonal, lo puede ocupar cualquiera, pero que cumpla con esas características de escolaridad, de experiencia, etcétera, etcétera, ¿no?
Ahorita platicábamos antes de empezar el programa, también el tema de que la ley te permite o no te permite hacer en este proceso de selección. No sé si está bien que lo diga, pero lo voy a decir. Prácticamente la ley federal del trabajo no nos permite hacer muchas cosas que hacemos en el proceso de selección, pero en verdad es importante hacerlas, revisar bien las características de la persona con pruebas psicométricas, pruebas técnicas de lo que va a hacer. No sé, por ejemplo, si va a manejar un camión, pues es necesario que vaya y se suba al camión y ver si lo sabe manejar o no, ¿no? La prueba técnica, pruebas psicométricas, pruebas médicas, pedir referencias laborales de sus anteriores trabajos, hacer estudio socioeconómico, ver si la persona vive donde dice que vive, ¿no? Porque también ha tocado que te dicen que viven en un lado y a la mera hora viven en otro, ¿no? Es todo un proceso que sí tiene que tener mucha certeza y mucha claridad y mucha rapidez, porque siempre los puestos vacantes los tenías que cubrir ayer, ¿no? Generalmente. Sí, así es. Así es. Y bueno, son como muy importantes también las pruebas de personalidad, ¿no? Porque a lo mejor si va a ser chofer, pues tal vez no convenga tener una persona que sea demasiado impulsiva, que se ande peleando con todo el mundo en el tráfico, ¿no? Y que pueda generar una situación incluso legal, ¿no? Para la empresa y para el mismo. Así es, exacto. Y, por ejemplo, si yo voy a contratar un capturista, ¿no? ¿Qué necesito de un capturista? Necesito que tenga la capacidad de estar 8 horas sentado enfrente de la máquina capturando, ¿no? O sea, que no sea muy extrovertido, porque si no se va a andar parando y le va a andar quitando el tiempo a todos y él mismo no va a trabajar. O sea, sí necesitamos saber las características de personalidad que requieren cada puesto para contratar al candidato ideal. Entonces, un capturista necesito que esté sentado 8 horas concentrado en lo que está, sin andar del tingo al tango, ¿no? Entonces necesito que sea introvertido, que sea, ¿no? O sea, sí es importante ver todas estas características. Que tenga buena visión, ¿no? Y de preferencia que sea rápido para capturar información. Ajá, que esté atento al detalle, o sea, que sea atento al detalle y esas cosas que se ven justamente en las pruebas que comentan. Muy bien. ¿Hay algún momento o está clasificado de alguna forma las razones por las que se contrata personal en las empresas? Clasificado si está... Digamos que a lo mejor es porque la empresa se expande, ¿no? O porque los mismos trabajadores tienen ciertas situaciones personales, ¿no? Que de repente pues hace que se vayan de la empresa, que pueden ser de salud, que pueden ser a lo mejor embarazos, ¿no? Que pueden ser también fallecimientos, ¿no? Muy bien, pues esas serían, ¿no? las razones por las que una empresa pudiera necesitar personal. Así es, sí, que alguien renuncie, que le demos las gracias, que se enferme, que tenga una incapacidad, o que sea un puesto de nueva creación porque la empresa creció, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cuándo empieza el proceso de reclutamiento? Pues justamente cuando tenemos una vacante, ¿no? Ahí empieza nuestro proceso de reclutamiento y también hay que saber dónde vamos a buscar a la persona que va a cubrir ese puesto, porque no todos los puestos se buscan de la misma manera, ¿no? Sí. Si es un puesto operativo, pues lo busco en ciertos lugares. Si es un puesto gerencial, mandos medios hacia arriba, es otra forma de buscar a las personas, para que la forma de buscar a las personas hace que las personas que lleguen al proceso de selección sean las adecuadas para cubrir, o en mayor porcentaje las adecuadas para cubrir el puesto. Así es. Hay creo que dos tipos de fuentes, ¿no? Que son las fuentes internas, que es el mismo personal que ya trabaja en la empresa para puestos más... de mayor responsabilidad. De mayor responsabilidad. Y de alguna forma, pues eso genera certeza y ahorro para la empresa, ¿no? Así es. El hecho de que ya conozcas a la persona, de que sepa que tiene las habilidades, las capacidades para ocupar ese puesto y que además pues te ahorres todo el proceso de reclutamiento. Pero sí, pero ¿qué crees? Que es importante, aquí es un punto muy importante porque todo el mundo cree eso.
Ajá. Tengo una persona que me funciona en un puesto, que tiene las competencias para el puesto y que trabaja perfecto y que lleva varios años en la empresa y yo siento que lo puedo promover a una gerencia, ¿no? Pero yo tengo que ver, o sea, si tiene las competencias y las habilidades para una gerencia, o sea, si tiene liderazgo, si tiene varias cosas, porque ha pasado que de repente esta persona funciona bien en el puesto que estaba, pero yo lo promuevo y lo cambio a lo mejor a un puesto de mayor responsabilidad y ya no puede, ¿no? Entonces, realmente tengo que ver si va a funcionar también ella, porque ¿qué es lo que va a pasar? Que a lo mejor si yo no estoy segura de que cuenta con estas competencias, pues va a reventar en el otro puesto, ¿no? Y entonces, después voy a tener 2 vacantes, ¿no? La que tenía y la otra, y voy a seguir teniendo la otra. Hay que ser cuidadosos y hay que pensar eso. No porque una persona funcione perfecto en un puesto, va a funcionar en otro de mayor responsabilidad. Hay que ver si tiene las competencias necesarias para ocupar ese otro puesto. Sí, es importante. Así es, ya tenemos 2 comentarios, qué bueno. Está Jaime Salazar Morales, dice excelente información, gracias. Y Luz María García Medina, que nos da las buenas noches. Gracias. Buenas noches. Yo voy a meter mi cuchara allí, ¿verdad? Perdón por la interrupción. La ley del trabajo y todo el marco jurídico que tiene que ver con la materia laboral tiene la característica de ser protectora de los trabajadores. Pero una cosa es que sea protectora y otra cosa es el que pudiera establecer impedimentos para la empresa en el sentido de no lo puedes contratar nada más porque tú no quieras. No. A ver, aquí vamos a señalar lo siguiente. Antes de contratar a una persona, es decir, antes de que me firme su contrato individual de trabajo o que ingrese a la empresa amparado por un contrato colectivo, la empresa tiene todo el derecho de poder checar que el trabajador tenga efectivamente el perfil para el que se requiere. Hablábamos hace un momento de un conductor. Bien, antes de que yo contrate a esa persona para conducir el vehículo o algún vehículo de la empresa, podemos realizarle una serie de exámenes, si me permiten esa expresión, para constatar que efectivamente tiene los conocimientos, tiene el perfil que se requiere para ese puesto. Y si en ese momento él no demuestra esas capacidades que requiere el puesto, desde allí le vamos a decir que no es el candidato idóneo. Eso no nos impide a la Ley Federal del Trabajo. ¿Por qué? Porque todavía no es trabajador, apenas está en un periodo de selección. Es cierto que algunos trabajadores creen o se sienten ofendidos o lastimados en sus derechos laborales y dicen, bueno, yo ya me presenté, ya hice las pruebas y usted dice que no tengo el perfil, voy a demandarlo. Ok, puedes hacerlo si así tú quieres, pero aquí hay que distinguir en que apenas es un candidato para el puesto. Se le hizo un examen y no lo aprobó. En tal virtud, como empresa, quedamos libres para contratarlo. Y si él nos demanda, acusándonos incluso de violación a sus derechos humanos al trabajo, no va a proceder porque no es trabajador todavía. No lo hemos contratado, no hay un documento, ¿verdad?, que diga tal persona ya es trabajador de la empresa. Entonces, apenas en periodo de selección. Entonces, a título personal, yo considero que el no contratarlo después de los exámenes practicados no me compromete en nada como empresa. Es decir, que me reclama alguna indemnización, algún pago, no. Nunca ha trabajado. ¿Sí? Entonces, quería poner el punto en ese aspecto, ¿verdad? Por eso hay que poner tanto cuidado en la... Exactamente. En la selección para que no, ya que esté adentro, digamos, híjole, pues es que no puedo hacer tal cosa. Y ahora lo tenemos que despedir porque ahí sí, ahí va el problema. Incluso fíjense que la Ley Federal del Trabajo, no solamente en el artículo 25, que establece cuáles son los requisitos de los contratos individuales de trabajo, sino que a partir del artículo 35, la Ley Federal del Trabajo establece
las clases de contratos de trabajo que podemos celebrar, como son el contrato para obra o tiempo determinado, por temporada o por tiempo indeterminado. Y en su caso podrá estar sujeto a prueba o a capacitación inicial. Es decir, antes yo ya contraté al trabajador, pero para ver si tiene los conocimientos, le voy a poner un periodo de prueba. ¿Sale? Eso me lo permite la ley. ¿Sí? No, dependiendo del puesto, no. Va a ser por 30 días. Va a ser por 30 días. Si en esos 30 días tú demuestras que efectivamente tienes los conocimientos, la capacidad, etcétera, entonces te podré contratar. Pero si no me demuestras en ese término los conocimientos que el puesto requiere, gracias por tus servicios. Oye, te voy a demandar, adelante, demándame. La ley claramente señala que en esos casos no procede una demanda por despido injustificado. Pero hay que ser bien claros ahí en el contrato, Lo vamos a contratar por periodo a prueba. Sí, debe estar ahí estipulado. Sí, así es. Sí. Ya tenemos más comentarios. Qué bueno. Está Elia Robles que nos dice buenas noches, dice que está muy de acuerdo en que no se discrimine, estamos de acuerdo, y que sean objetivos los requisitos que se piden, ¿no? Sí, desde luego, sí. También estamos totalmente de acuerdo. Sí, para que no haya engaños, ¿no? Exacto, ni el trabajador. Ni sorprendidos. Exactamente. Sí. Así es. Muy bien. Estos tipos de contratos nos decía que son, por ejemplo, a prueba. Sí, pero está sí. Por obra. Así es. Por obra y tiempo determinado. Cierto. Está por tiempo indeterminado. También es cierto. Y pues esta situación de que haya claridad para el trabajador, pues le va a evitar muchos problemas también a la empresa, ¿no? A ambos, el trabajador y a la empresa, cierto. Muy bien, ya tenemos una pregunta. Dice Elia Robles, ¿cómo debe ser la evaluación? Porque la ley señala que debe evaluarse después de la prueba. ¿Se refiere al contrato después del contrato de prueba? No sé, no entendí. Dice, ¿cómo debe ser la evaluación? Porque la ley señala que debe evaluarse después de la prueba. No, yo creo que aquí lo que se están refiriendo es que si celebramos un contrato, sujeto a un periodo de prueba o de capacitación inicial, ¿cómo lo vamos a evaluar? Bueno, en aquellas empresas que tengan más de 50 trabajadores, debe constituirse una comisión de evaluación y cuando se termina ese periodo de prueba, entonces esa comisión de evaluación es la que le aplicará algún examen para poder comprobar que efectivamente tiene o carece de los conocimientos que se requieren para el puesto. ¿Vale? O incluso también en los descriptivos de puestos, ahí debe de venir cuáles son los indicadores que se van a medir durante el tiempo de prueba, ¿no? No, y los indicadores que la persona que ocupe ese puesto tiene que cumplir, ¿no? Entonces, ahí esos indicadores también sirven para evaluar y ver si la persona, como es el doctor, cumple o no cumple con las competencias para ocupar el puesto. Porque puede ser también que después del contrato de prueba nos demanden porque digan, no, es que yo siento que sí te desempeñé bien mi trabajo y así, y es otra vez la empresa quien tiene que demostrar que sí o que no, ¿no? Porque la ley es muy clara en eso. Siempre que hay alguna discrepancia, dice que la prueba recae sobre el patrón, sí, ¿no? El patrón tiene que demostrar todo. Y en este caso, perdón. No, adelante. No, adelante. Bueno, está bien, le tomo la palabra, acepto. Cosa indebida, pero la acepto. A ver, mire, para esto, efectivamente, la empresa debe contar con ese manual donde se señalen cuáles son los parámetros a evaluar. A medir, ajá. Pero muchas veces la realidad nos muestra que hay empresas que no lo tienen. Entonces, lo ideal sería que Recursos Humanos, por ejemplo, tenga ese manual o lo elabore junto con el departamento jurídico o las personas que vayan a ser los supervisores del puesto para el que se está concursando.
Así es. Así es. Entonces, para que no tengamos la carga de la prueba como empresa, hay que tener esos lineamientos de evaluación. Efectivamente. Yo lo que iba a comentar también es que el mismo periodo de prueba, pues tendría que ser todo evaluado, ¿no? Es decir, cada día que el trabajador va a la empresa, podemos ocuparlo para evaluar si su trabajo está dentro de lo que nosotros esperamos como empresa, ¿no? Sí, Y podemos sí. tener diferentes instrumentos como un checklist, Sí, o, sí. o entregables, ¿no? Ujú. Y estar midiendo esos entregables, etcétera, ¿no? De modo que vayamos acumulando también evidencias en caso de que no se le contrate. Para Así que en es. caso de haber algún problema, bueno, aquí estamos. Sí, definitivo, Bien. sí. Dice Elia López, gracias por el comentario. Igual dice, la antigüedad del trabajador inicia después de finalizar el mes de prueba o desde que inicia su primer día de prueba en caso de quedar contratado. En caso de quedar contratado, su antigüedad inicia desde el primer día que ingresa a la empresa. Así es. O sea, la parte de la prueba cuenta, ya. Bueno, ¿Cierto? perfecto. Y María García Medina dice, los requerimientos del puesto de trabajo a ocupar. Sí, hay que tener mucha claridad en eso también, ¿no? Porque siempre la falta de claridad es lo que va a generar problemas. Yo siempre he dicho en las empresas, el descriptivo de puestos es fundamental tenerlo, porque en él vamos a encontrar todo. Vamos a encontrar todo referente al puesto, las características que debe de tener la persona que va a ocupar el puesto, los conocimientos, la experiencia, los indicadores que vamos a medir para ver su desempeño, las competencias que debe de tener y todo. Entonces, el descriptivo de puestos se usa no solo para poder contratar bien o adecuadamente a los candidatos, sino para evaluarlos, para hacer las evaluaciones de desempeño, para hacer las mediciones, incluso, lo voy a decir, ¿no? Cuando se quiere despedir a alguien, se ocupa el descriptivo de puestos, porque entonces yo voy a mi descriptivo y veo, estos son sus métricas, sus indicadores, las cumple o no las cumple, y con base en eso digo, no las cumples, adiós. Entonces el descriptivo de puestos debe de ser muy claro, debe de ser, muy preciso y fácil de leer, porque he visto unas empresas que tienen unos descriptivos, bueno, interminables, ¿no? Sí, así hojas y hojas, ¿no? Entonces debe de ser claro, y para que se pueda usar en todos estos procesos, porque realmente se usa en todos los procesos, ¿no? Contratación, selección, evaluaciones de desempeño, e incluso, pues para poder despedir a alguien, ¿no? Podemos ver si cumple o no cumple con las características que dice su descriptivo de puesto. Y esto, perdón, nuevamente vuelvo a interrumpir, y esto es válido porque a diferencia, como ustedes señalaban, del siglo XX, donde se contrataba al trabajador y bueno, ya estoy aquí, ya ingresé a la empresa, soy trabajador y tengo todos los derechos, voy a estar en este puesto nada más. Hoy no, hoy efectivamente puede irse rotando de puestos y se requiere entonces una capacitación frecuente, constante para ese trabajador, pero además la descripción de puestos nos va a señalar con claridad a qué actividades queda obligado el trabajador en cada puesto, porque muchas veces se tiene la idea de, bueno, ya me contrataron para hacer limpieza, por ejemplo. Pues yo no voy a hacer limpieza y no voy a hacer nada más. No, espérame. Actualmente, tomando en cuenta todos estos cambios, la Ley Federal del Trabajo señala que sí, te contraté para este puesto, pero si en este puesto ahorita no estás desarrollando ninguna actividad, tienes la obligación de desarrollar labores conexas al puesto que estás desarrollando, cosa que antes no era así. Me contrataban para esto y de aquí no me voy. No, hoy ha cambiado, no tiene, ha cambiado. Y eso es lo que muchas veces a algunos trabajadores no les agrada, pero lamentablemente tiene que ser así. Así está establecido en la ley. Sí, claro, sobre todo si hay tiempo disponible. Hay que ser multifuncionales ahora. Sí, hay que ser multifuncionales y sobre todo que ya no nada más las actividades duras,
sino en las actividades blandas, ¿verdad? Que también son muy solicitadas por la empresa. Oye, me contrataste para hacer estatuas. No, espérame. Además de que te contraté para hacer estatuas, tú tienes una serie de conocimientos que van a permitirte hacer una estatua, pero en diferentes poses o en diferentes formas. Bueno, pues eso es lo que tú tienes la obligación. Ahí es donde estamos hablando de las habilidades blandas, ¿sí? O sea, ¿qué le puedes agregar un plus a este producto? Claro, Eso es lo que necesitas. Exactamente. La iniciativa, Todo ello, eso. sí, todo ello, exactamente. Sí, y hay algunas cosas que de repente los candidatos no entienden. Por ejemplo, ahorita que decía usted de vamos a hacer un estado, lo que sea, hay que contratar a la persona con las competencias exactas, ni más ni menos. Voy a dar un ejemplo así muy claro de lo que estoy diciendo. Cuando nosotros publicamos alguna vacante y decimos, no se puede, auxiliar administrativo, específicamente mujer, ¿no? De tal a tal, escolaridad, licenciatura en administración de empresas. O sea, la publicación es muy clara, ¿no? Llegan pero así 1,000,000 de candidatas y candidatos, ¿no? A pesar de que dice mujer, llegan hombres y mujeres, con todo. Y a mí me ha tocado ver personas que me dicen, usted está pidiendo licenciatura y yo tengo maestría, o sea, eso, es más de lo que está pidiendo, ¿por qué no me contrata si es más? Justamente por eso, ¿no? Porque es más. Si yo requiero que la persona esté a lo mejor en recepción, contestando el teléfono, atendiendo a la gente, llevando la agenda del jefe, etcétera, 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 y contrato a alguien con un perfil más alto, ¿qué es lo que va a pasar? No va a durar. No va a durar, no le va a gustar estar ahí. ¿Por qué? Porque va a seguir buscando algo de acuerdo al nivel, ya sea académico que traiga, de expertise, de etcétera, 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 y me va a dejar el puesto. Es por eso que tengo que buscar exactamente a la persona con las características necesarias para el puesto. Ahora, si en el proceso ya laboral desarrolla ciertas habilidades, es creativa, da el plus y todo, bueno, pues ya voy de gane, ¿no? Pero sí es importante, y a veces la gente no lo entiende, ¿no? Es como, pero yo tengo más estudios, ¿no? Yo tengo más experiencia, ¿por qué no me contrata? Pues justo por eso, ¿no? Justo por eso. Bueno, pues una de las herramientas más importantes para el proceso de selección de personal es la entrevista. Así es. ¿No? Y bueno, pues, ¿qué nos puedes decir, Rosy, acerca de esta herramienta en particular? Pues que es básica, básica. El primer filtro obviamente es revisar el currículum o la solicitud, ¿no? Ver que cuente con lo mínimo indispensable que pide el puesto. Y si sí, entonces ya me voy a la entrevista, ¿no? En la entrevista puedes ver si tiene algunas otras características, tanto positivas como negativas, que no son buenas para el puesto, obtener información importante, ¿no? A veces en la entrevista sin querer te dicen cosas que de inmediato detectas y dices, ok, sí tiene todo, pero me acaba de decir algo que no es. Que no le ayuda, ¿no? Que no le ayuda, sí. Y la idea de la entrevista justamente es tener la mayor cantidad de información sobre el candidato, pues para ver si va a encajar en el puesto. Y no me refiero solo a cuestiones académicas, experiencia laboral, nada, sino muchas veces personales. Por ejemplo, una vez en una entrevista a mí me dijeron, siempre era una chica, y platicando en la entrevista, ¿no? Me dice que le pregunté algo así como de cómo te ves en 2 años, 3 años, ¿no? Me dijo, no, pues es que ya estoy a punto de casarme, no sé qué, y la verdad es que sí quiero tener bebés, yo quiero tener bebés rápidos y así. Puede sonar a discriminación, pero si me está diciendo eso, ¿no? En el puesto, y a lo mejor yo estoy pensando que, pues bueno, ya se va a casar, ya se va a embarazar, ya, ¿no? Y digo, híjole, puede ser que decida que mejor no, ¿no? O sea, toda la información que recabamos en la entrevista es básica para tomar una decisión. La demás
Las demás partes del proceso también son fundamentales, como las referencias laborales. Eso es también básico, porque ya te dicen desde otra empresa si llegaba tarde, si pedía muchos permisos, si funcionaba, si no funcionaba, y eso también te da como mucha información. Entonces, la idea de este proceso de selección es, ¿no? Juntar toda la información, pues para ver si el candidato va a ser el idóneo para el puesto que tenemos. Así es, pues todavía tenemos mucho más, pero vamos a hacer una pequeña pausa para dar paso a nuestros profesores. Adelante. Suma Psicología Activa. Servicio de atención psicológica para adolescentes y adultos. Terapia familiar y de pareja. Instituto de Estudios Superiores Benito Juárez. Licenciatura en Derecho y licenciatura en Contaduría y Finanzas en solo 3 años. Educación para el éxito. Fisioterapia con María Fernanda Cantel Rojas. Helsen. Desarrollo humano y organizacional. Nos dedicamos al desarrollo de las organizaciones a través de sus colaboradores. Try to get me in a room, yeah. Everybody wanna talk, why? Always coming with the tunes, they know I'ma take it far, right? Something I already knew, yeah. Never needed your applause, nah. They been saying it's a fluke, this is not a false alarm, nah. It's not. Did it and I never sold my soul. Yeah. Devil never gonna hold me close. Nah. You can put that on the Holy Ghost. I'm a night owl like I'm OVO. Hit a dance with it like a do-si-do. No, this is not my first rodeo. No luck needed, no 40. Muy bien, pues continuamos. Muchas gracias a nuestros patrocinadores por la confianza. Y bueno, pues vamos a seguir comentando. Las pruebas psicológicas y psicométricas pues son un gran aliado en el proceso de selección de personal, ¿no? Como decían hace un ratito, puede ser que eso no se había visto, ¿no? Por la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, pero pues es una forma precisamente de generar idoneidad, ¿no? En la contratación. Entonces, pues hay diferentes tipos de pruebas. Están las pruebas psicométricas, ¿no? Que generalmente miden pues inteligencia, habilidades, capacidades. Están las de personalidad y están también las de salud mental, ¿no? ¿Cuáles son las que más ocupas tu querida Rosy? A mí me gustan mucho las pruebas proyectivas, que arrojan mucha información sobre la personalidad del candidato, ¿no? La famosa figura humana, ¿no? Y que todo el mundo o mucha gente dice, ya me la sé, ¿no? O sea, ya sé cómo hacer el muñequito y tal, ¿no? Pues que no saben hacer el muñequito, por más que les digan ciertas cosas que tiene que tener. La personalidad aflora. La personalidad se proyecta al 100 en 1000 cosas, o sea, se interpretan muchísimas cosas, ¿no? Entonces, aunque tú puedas manipular 5, 10 cosas, no falla, ¿no? Tú proyectas sí o sí tu personalidad, ¿no? Otra cosa que hago es grafología, ¿no? Yo soy grafóloga también. Entonces, pues la letra es lo más inconsciente que tenemos. No hay forma tampoco de ocultar nada en la letra, nada, de verdad. Entonces, ya ni siquiera necesito decirles que van a hacer una prueba, ¿no? A veces es como de, escríbame aquí, no sé, tu dirección o cosas y ya con eso. Y ni siquiera saben que están haciendo una prueba, ¿no? Ni siquiera saben que los estoy evaluando. Y créanme, en mi experiencia, la evaluación grafológica no falla, es la más certera, la más. Y también, pues, bueno, hay que hacer algunas pruebas de personalidad que ya vengan debidamente estandarizadas. Así es. Para que no falle tampoco. Y estilo de trabajo, ¿no? También es básico para ver cuál es tu estilo de trabajo. Entonces, si conjugas estas pruebas, personalidad, estilo de trabajo y proyectivas, que también da personalidad, algunos rasgos de inteligencia y demás, pues ya tienes como una clara visión de la persona, ¿no? Entonces, yo soy amante de la psicometría y también he tomado algunos cursos de psicología del rostro, por ejemplo, ¿no? Entonces ya cuando ves que empata
el rostro con la letra y con ciertas cosas, dices, no, él no, ¿no? O él sí, o ella sí, ¿no? O ella no, y ya no necesitas como muchas cosas, pero eso, bueno, ya es habilidad, ¿no? Que te va dando el tiempo y que te va dando, pues, la experiencia que vas teniendo. Y a veces desde que yo los veo entrar, digo, ahora ya no directamente hago yo ya las entrevistas, tengo a mi equipo de reclutadoras, porque son chicas muy buenas, por cierto, que hacen las entrevistas, pero desde que ves al candidato o a la candidata entrar, ya a veces que yo les digo así, ¿no? Ya la seña es como de, no. Por ciertos rasgos, Desde que entran, ¿no? Desde la forma en la que entran, desde cómo hablan y proyectan a veces de verdad mucha agresión o cosas así, yo digo, no, ya ni siquiera Sí, ya que no siga, pasaba ¿no? a A la siguiente ¿no? fase, sí. Muy bien, bueno, tenemos ya más comentarios. Johnny Hernández le responde a Ubaldo sobre si la antigüedad empieza desde el mes de prueba o después. Dice Johnny Hernández que empieza al finalizar el mes de prueba. Y nosotros decíamos que al inicio. No. Bueno, ok. Inicia, según yo, y la ley inicia desde el primer día, aunque sea contrato por prueba, inicia tu antigüedad. Muy bien, bueno, pues ahí vamos a buscar el dato. Dice Johnny Hernández, buenas noches a todas y a todos. Saludos a las expositoras, querido doctor Jacinto García Flores, le envío un afectuoso abrazo. Hombre, gracias. Muchas Gracias. Muy bien. La gente le tiene mucho miedo a las pruebas psicológicas. Porque siempre te preguntan cómo salí bien o mal. Sí, salí bien o mal. Y es que no sé dibujar, ¿no? Mucha gente es lo que le preocupa, es que no sé dibujar. No, bueno, no vamos a calificar la calidad del dibujo, sino otras vamos a interpretar el rasgo, cómo dibuja los ojos, cómo dibuja los pies, por ejemplo, ¿no? El HTP también es una muy bonita prueba que también es de dibujos, que es dibuja un árbol, una casa y una persona, ¿no? Y cada uno pues nos da indicadores de ciertas cosas y a veces los mismos indicadores se repiten en los dibujos, entonces ahí ya podemos tener también más certezas sobre las características de personalidad. Y sobre los test de salud mental, pues son muy importantes. Son muy importantes porque, aunque la Ley Federal del Trabajo indica que pues ninguna condición puede evitar que contrates a alguien, pues dependiendo también del puesto, puede ser que sea muy riesgoso que el aspirante tenga una enfermedad mental que no concuerde pues de ninguna forma con el puesto que va a ocupar, ¿verdad? ¿Podrías ponernos algunos ejemplos? Pues los choferes, ¿no? Los conductores, es importante que no tengan ninguna condición. En general, si la tuvieran, sí es muy importante y hay algunos candidatos que son conscientes de esto, decirlo, ¿no? Yo sufro de esto, tomo tal medicamento, lo controlo de tal, porque sí sería también muy costoso para las empresas, pues mandarles a hacer a todo el mundo una evaluación médica y psicológica, ¿no? Entonces, pero sí podemos verlo, y lo digo claramente, cuando tenemos el conocimiento y la habilidad en las pruebas proyectivas nos dejan ver ciertas cosas, ¿no? El alcoholismo se ve facilísimo en la forma, en la letra, algunos consumo de sustancias tóxicas también se ve muy fácil. Y cuando ya nosotros tenemos como cierta duda, ¿no? Sobre algo y decimos, es que aquí hay como algo, entonces ya podemos, a lo mejor, o debemos mandarles a hacer alguna evaluación, pero sí es muy importante que la gente que se dedica al reclutamiento y selección se prepare bien, que sepa hacer entrevista, que sepa interpretar las pruebas psicométricas todas, las que se usan, sobre todo si es el ámbito laboral, porque sabes que para clínicas son una, para educativas otra, para laboral son otras, que la sepa interpretar, porque ahí vemos muchas cosas
que pueden ser una red flag, como dicen, ¿no? Un foco rojo, y entonces a partir de ahí ya podemos ir descartando, viendo si lo mandamos a otra cosa o así, pero para mí de manera personal, y sé que hay muchas personas que difieren de esto, las pruebas psicométricas son un parteaguas para el proceso de selección, porque desde ahí podemos identificar ciertas cosas y ya tomar la decisión de hacer otras evaluaciones adicionales, ¿no? Sí. Ahora, ¿todos los puestos requieren la aplicación de pruebas psicológicas? A mi gusto, sí. Yo por lo menos sí aplicaba o aplicaría para todos los puestos, sobre todo en las proyectivas, que son fáciles, ¿no? Hasta los puestos operativos, pues dibuja la figura humana, es rápido, no es costoso, es fácil. El tema de dibujar la figura humana es que tengas a alguien que sepa interpretarlo, ¿no? Exacto. Porque no hay una aplicación hasta ahora que pueda interpretar el dibujo de la figura humana. Entonces necesitas a alguien que realmente sepa interpretarlo. O sea, es fácil de aplicar, no es nada costoso, es rápido. El tema es que tengas quien lo interprete adecuadamente, ¿no? Yo no sé dibujar y si me piden que dibuje a un ser humano, pues seguramente empezaré por un círculo que es la cabeza, luego los rayitos para simular el cuello, de ahí le dibujo una línea para acá, que son los brazos. ¿Eso a ustedes les va a servir? Sí, claro. La extensión del cuello, el ancho del cuello, el tamaño de la cabeza. La estructura en general, o sea, se ve, el dibujo de la figura humana se ve de lo general a lo particular. O sea, primero ves como todo el contexto, dónde lo ubicó, si está bien estructurado, etcétera, etcétera. Ajá, el tamaño de la figura y así, y luego ya te vas detalle por detalle, el cabello, la frente, las cejas, los ojos, las pestañas, la nariz, así, pero se interpreta la calidad de la línea, la presión, la inclinación, o sea, mil cosas. Por eso cuando la gente dice, no, es que yo ya me la sé, ya sé cómo hacer el dibujo. Es muy difícil de manipular el 100% del dibujo, porque justo por eso es proyectivo, porque te proyectas en el dibujo. Igual que en la letra. Sin saberlo, ahí plasmas todo. Bueno, y una persona que sí tenga habilidad para el dibujo, le piden que haga ese ser humano, y bueno, rápidamente lo hace porque tiene esa facilidad. ¿No se les dificulta más o les facilita incluso el trabajo? Es que no se les... Adelante, no, Desde mi punto de vista es un poquito más difícil interpretar los dibujos que son como artísticos. Es un poco más difícil, sin embargo, pues sí queda ahí, ¿no? El tipo de rasgo, el tamaño, la postura, todas las características que de por sí se califican, no se toman en cuenta. Sí, de todos modos. Sí, porque ya se ve la calidad de la línea, la presión, ¿no? La inclinación, el tamaño, los sombreados, las transparencias, hay muchas cosas que en la figura arrojan señales de ciertos problemas, incluso ya patológicos. Sí. El dibujo de la figura humana, desde mi muy particular punto de vista, y repito, sé que hay colegas que difieren, ¿no? Aquellos que quieren ser muy objetivos, ¿no? Es maravilloso, porque sí te deja ver a la persona tal cual es. Caramba. Sí, pero sí hay que saberlo interpretar, o sea, hay manuales de interpretación del dibujo de la figura humana con casi 1000 puntos a interpretar, ¿no? Entonces, aunque tú manipules 10, no pasa nada. Pues no, te faltan 900 sí. Y ahí es donde nos van a agarrar. Así es. Y bueno, Elia Robles nos comenta que en el artículo 39E, cuando concluyan los periodos a prueba de capacitación inicial y subsista la relación de trabajo, esta se considerará por tiempo indeterminado y el tiempo de vigencia de aquello se computará para efectos del cálculo de la antigüedad. Entonces es cuando concluyen los periodos de prueba. Muy bien, ya nos comentó aquí Elia Robles en qué artículo, parece que es el 39E. Muy bien. Bueno, pues precisamente eso nos gusta, que haya interactividad, que haya interacción, retroalimentación, pues para que
Por su Sí, pero parte, yo quiero hacer un comentario sobre esto de los contratos, ¿no? Porque sí, efectivamente, pero si yo, patrón, le hago su contrato por tiempo ya indeterminado con la fecha con la que entró, le estoy respetando desde el primer día la prueba, la antigüedad, ¿no? O sea, es es también benéfico para el trabajador, eso, ajá, ¿verdad? sí, casi regularmente se hace así, ¿no? Ya te hago tu contrato por tiempo indeterminado. Te lo puedo hacer con la fecha en la que termines tu prueba o te lo puedo hacer desde el día que ingresaste y no pasa nada. Muy bien. Y bueno, ¿qué otras situaciones son como muy importantes de tomar en cuenta en el proceso de selección? Pues hablaba yo del estudio socioeconómico, ¿no? Que también es importante. Sobre todo puestos, es que cada cosa del proceso de selección tiene que ver con el puesto, porque no para todos los puestos aplican las mismas cosas, ni las mismas, por ejemplo, ni las mismas pruebas psicométricas, ni las mismas pruebas técnicas, o sea, dependiendo del puesto. Pero, por ejemplo, puestos que van a manejar dinero, ¿no? Tesoreros, contralores, cajeros y demás, sí es importante hacerles una visita domiciliaria para hacer estudio socioeconómico para ver, pues de entrada que vivan donde dijeron que vivían, ¿no? Porque luego ya los buscas y no, aquí nunca vivió, ¿no? O ya o ni siquiera es un domicilio habitado y así, ¿no? Entonces, sí es importante para algunos puestos hacer los estudios socioeconómicos, exámenes médicos para ver que de manera general su salud sea buena. Si, por ejemplo, son no sé, traileros, ¿no? Y van a estar manejar, pues, si tienes que verificar ciertas cosas para evitar riesgos, tanto digo, de entrada primero, pues, para el propio trabajador, ¿no? Y para otros temas. Claro, perdón, porque a mí me parece como muy importante esta parte donde mencionan que no hay ninguna condición que pueda evitar que tú lo contrates, ¿no? Pero, por ejemplo, si es de su salud, más que sea un beneficio para la empresa, pues puede ser un daño para el propio trabajador, ¿no? A lo mejor estás enfermo de la columna vertebral y yo te voy a contratar de cargador, pues te voy a dar el tiro de gracia, ¿no? Ahí está el por qué yo he señalado que si ese trabajador cumple el perfil, lo vamos a contratar. Yo sugiero que antes de la contratación se le haga un examen médico completo. Así es. Que esto corre a cargo de la empresa, sí, definitivamente, pero es preferible tener la certeza de que el trabajador se encuentra en buen estado de salud y no que ya esté enfermo o esté propenso a sufrir esa enfermedad, y esto a la larga le va a pegar a la empresa. ¿Por qué? Porque al reportarse, primero al darse de alta ese trabajador ante el IMSS, y una vez que el riesgo en su salud lamentablemente ocurra, esto le va a afectar a la empresa en su índice de siniestralidad. ¿Y qué significa esto? Que el monto a pagar por parte de la empresa al IMSS se va a elevar. Y lo hemos visto en la vida real. El hecho de variar de un grupo a otro implica para la empresa erogaciones de mucho dinero, en ocasiones hasta de millones de pesos, nada más la simple variación de un grupo a otro. Entonces, ¿cómo vamos a protegerla? Bueno, pues antes de que ingrese, ya tienes el perfil, está bien, pero primero un chequeo. Y eso nos va a proteger muchísimo. Sí. Y también el trabajador, como usted lo decía, porque ya desde ahí él sabe que está propenso o que ya tiene ese problema de salud, y entonces, bueno, podría empezar a medicarse, ¿verdad? Así es. Sí, y además, bueno, la ventaja es que ya va a ser sobre un solo candidato, ¿no? Vamos a hacerle estudio médico a todo el mundo, sí. Siendo que pues todavía no sabemos si tienen el perfil, ¿no? Entonces ya con la seguridad que está el perfil se hace una inversión en conocer su estado de salud para saber si es profesión. Pues a mí me suena bastante bien esa parte, ¿no? Y ahora, en algunas empresas, yo esto lo veo como una invasión total a la privacidad, y antes de iniciar antes de entrar al aire, hablábamos los tres del artículo 133 de la Ley Federal del Trabajo, que nos impide discriminar por cualquier razón al candidato, ¿no? Para contratar.
sea, el 133 es un artículo fuerte para nuestros procesos de reclutamiento y selección. Sin embargo, pues prácticamente hacemos todo lo que dice, o sea, hacemos todo lo que dice que no debemos de hacer, ¿no? Es necesario, pues contratar al candidato, idóneo. Ejemplo, ¿no? A lo mejor alguna maquinaria requiere cierta estatura. Sí, ¿no? sí. Y entonces, poner a una persona más bajita o más alta puede representar un riesgo incluso vital, ¿no? Sí, para ese trabajador y para la empresa también, ¿eh? Así es. Al trabajador porque está en riesgo de sufrir un riesgo de trabajo, valga la redundancia. Los riesgos de trabajo son las enfermedades o los accidentes, ¿verdad? Y para la empresa, porque si ese trabajador se nos accidenta, pues cuidado, porque va a intervenir IMSS y decíamos el índice de siniestralidad de la empresa se va a elevar, ¿no? Y efectivamente el artículo 133 de la Ley Federal del Trabajo, textualmente y en la fracción primera en particular, dice lo siguiente, artículo 133. Queda prohibido a los patrones o a sus representantes, 1. Negarse a aceptar trabajadores por razón de origen étnico o nacional, género, edad, discapacidad, condición social, condiciones de salud, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otro criterio que pueda dar lugar a un acto discriminatorio. Y esa última parte de cualquier otro criterio habla de cualquier cosa, ¿no? O sea, cualquier cosa el trabajador puede decir me están discriminando. Bueno, el candidato, sí, porque es candidato todavía, me están discriminando. Pero ahora también hay algunas empresas que he escuchado que también revisan tus redes sociales, ¿no? Para ver, como en el proceso de selección. Sí. Para ver qué haces. Esto a mí me parece una total invasión a la privacidad. Sí. Pero, pues también, ¿no? En las redes sociales hoy te dan mucha información de las personas que hacen, ¿no? Si se la pasan en la fiesta o haciendo qué, con quien se junta, vaya, ¿no? Son herramientas que hay algunas empresas que están empezando a ocupar como parte del proceso de selección. Sí, digo, es que hay algunos de los rubros que comentan ahorita que pues a mí me parecen bastante bien, pero hay otros que sí nos pueden representar ahí alguna situación incómoda para el puesto. Por ejemplo, el género, ¿no? Sí, a lo mejor sí, necesitas sí. un velador y no dudo que haya mujeres que puedan desempeñar el puesto, pero una mujer físicamente es más frágil, aunque las feministas se enojen ante esta afirmación, pero diferentes, ¿no? Somos diferentes físicamente, posiblemente, y eso es cuestión de la naturaleza, no lo digo yo. Entonces, probablemente una mujer veladora, pues no sería como tan útil, ¿verdad? Como un hombre. Entonces, bueno, es ahí mi observación con respecto a que no todos los puntos son así como beneficiosos, ¿no? Ni para el trabajador ni para la empresa. Muy bien, tenemos otros comentarios. Dice Elia Robles, muy interesante tema, gracias por su participación Elia. Y María del Socorro Diana nos manda abrazos. Gracias. Muy bien, pues nos ha llegado la hora. Bueno, ha llegado la hora de terminar. A nosotros no nos ha llegado la hora, nos ha llegado el programa. Y este tema tiene para más. Para mucho más. Pero bueno, pues, ¿qué les parece si decimos una conclusión como para que ya nos podamos ir despidiendo de esto? Bueno, la conclusión a la que a título personal puedo llegar es de que para que una buena contratación sea tal para el trabajador y también para la empresa, y de esa manera se dé aquella frase, pues, que últimamente se utiliza, un ganar-ganar, debemos estar de acuerdo en que la empresa va a poner condiciones y yo, trabajador, las voy a cumplir, pero a la inversa, yo, de acuerdo a la ley, tengo una serie de derechos que la empresa me debe respetar. Y cuando esto se logra, estaremos en un buen ambiente laboral.
Muy bien. Sí, yo creo que nos faltó tocar un tema importante que a lo mejor el próximo jueves pudiéramos hacerlo. Este proceso de selección, reclutamiento, selección, contratación. Y les decía al principio que termine en la parte de la inducción. La parte de la inducción también es súper importante para hacer sentir bienvenido al trabajador, que se sienta parte de hacerlo, literalmente como se dice, ponerse la camiseta, ¿no? Entonces, sí es importante esa parte que nos faltó, que a lo mejor el jueves pudiéramos retomarla, ¿no? Excelente sugerencia, me parece que la sugerencia es sobre la inducción. Uh-huh. Muy bien, y bueno, pues por mi parte, un poquito sumando a lo que ya el doctor Jacinto nos decía, que cuando cada una de las partes, ¿no?, acepta sus derechos y sus obligaciones, así como sus responsabilidades, todos los procesos se vuelven más fluidos y benéficos para todas las partes. Entonces, es muy importante aquí también que a veces los aspirantes tengan conciencia de que pues hay un proceso de selección, definitivamente, y que en cada puesto siempre hay muchos aspirantes que se presentan y que pues lo que se intenta es que quede la persona más cercana a los requisitos que se ponen. Y entonces pues a lo mejor ahí no hacer como un problema, ¿no?, cuando no se es contratado. Uh-huh. Pero bueno, pues les agradecemos mucho su presencia. Muchas gracias al doctor Jacinto por su aportación siempre valiosa. Muchas gracias, maestra Rosy, también porque nos aporta sobre su experiencia y todo lo que ella sabe sobre estos temas. Y pues gracias a ustedes por acompañarnos durante esta hora y los esperamos el próximo jueves con los brazos abiertos. Cuídense mucho, que pasen bonita noche. Por hoy hemos llegado al final. Agradecemos el favor de su atención y los esperamos en nuestro próximo programa. ¡Hasta pronto!